Vean, en este caso estamos haciendo una comparación entre SAP 2000, que me da un desplazamiento de 56,67, y para un mismo estado de análisis, Robot me da 55,17. Ustedes dirán que quizás es una pequeña diferencia o quizás saben a qué se debe. Y si no es así, pueden seguir este video hasta el final para ver a qué se debe esta diferencia, que la podemos encontrar por Excel. En el Excel, donde tenemos un primer desplazamiento similar a SAP 2000 de 56,67. Si yo cambio un pequeño factor, puedo obtener el resultado de robot, ¿ok? Entonces, quédense hasta lo que continúa del video para saber a qué se debe esta diferencia y cómo tomarlo en cuenta en nuestros proyectos y en cualquier estructura que estemos analizando. De igual manera, muchas gracias a los que están compartiendo los videos y siguen el contenido. Continuemos. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hacer una comparación de las matrices de rigidez que usan SAP 2000 y Robot Structural para los elementos frame, dado que es un elemento que usamos bastante en el modelado de estructuras. Entonces, vamos a tener dos tipos de elementos que van a comportarse distinto. Vamos a empezar, por ejemplo, primero para hacer la comparación en el modelado. Tengo abierto el programa Robot Structural y voy a definir algunos ejes, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer algo básico, unas dimensiones similares en ambos casos y bastante sencillas. Vamos a definir en metros. Bueno, creo que acá tengo unas dimensiones de preferencias preestablecidas y vamos a hacer algunas dimensiones. Lo voy a dejar todo como de la misma dimensión de elementos para hacer una comparación sencilla y vamos a aplicar de esa manera. La planta la vamos a tomar de la misma altura, la vamos a eliminar y vamos a definir uno a 4 metros. ¿Ok? En cuanto a secciones, también para no hacer mucho cambio, vamos a definir una única sección en viga de concreto armado. No he definido todavía el material, vamos a definir un material común a ambos materiales. Vamos a usar una sección de hormigón de 21 megapascales con un F'C de 317, perdón, 217,370, que es lo básico que sale para 21 megapascales, y un coeficiente de Poisson de 0,2. Con esas características, el valor del módulo de corte es este, ¿ok? Que en realidad acá, como está en toneladas metro, bajaríamos, le estaríamos aumentando un decimal, y acá habría que quitarle un decimal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 6 unidades, y acá tenemos que tener también 6 unidades de decimales. Algo como esto, casi 6, ¿no? 90.000. El peso específico, no vamos a considerar todavía el peso específico, vamos a dejarlo como cero. Dilatación térmica, coeficiente y característica, peso característico. O podemos dejarlo en 2,4, pero vamos a analizarlo por otro caso de carga que no esté considerando todavía el peso propio. ¿Ok? Esto está en hormigón de 21 megapascales. Vamos, ok. Me faltó seleccionar quizás entre el material principal que tome en cuenta el 21 megapascales. Luego vamos a definir las secciones. Vamos a definir una sección básica. Voy a definir, por ejemplo, acá quiero el material de 21 megapascales que acabo de definir. Voy a definir una viga de 40 de ancho y 30 de alto, ¿ok? Lo cual no es... no, perdón, vamos a definirlo mejor como viga de 30 por 40. Vamos a tomar en el ancho 30 centímetros y en el alto 40 centímetros, ¿ok? Lo que quería hacer era definirlo como 40 por 30 para tener acá la misma inercia. Acá está B por H al cubo. Ah, perdón, está bien. BH al cubo, 40 por 30. Por eso quería definirla acá 40 y acá 30 con la finalidad de tener una inercia más redonda, más entera.
pero también lo podemos dejar como 30 por 40 para, para hacerlo un ejemplo más estructural, ¿no? Va a ser 30 por 40. Ya la cantidad de decimales vamos a ver que no interesan, los resultados van a ser, tienen que ser exactos. Entonces es 30 por 40 y lo agregamos como viga. Y ahora vamos a agregar una columna de hormigón armado, también con la misma característica. Y va a ser una columna de 30 por 40. Vamos a definir ancho. Esto lo vamos a alinear a la característica de que el peralte esté con 40, ¿sí? Porque es lo que está como la inercia principal. Vamos a agregarlo. Entonces es la columna de 30 por 40 y la viga de 30 por 40. Cerramos y vamos a posicionarnos en una vista de elevación, justamente en una posición, por ejemplo, XZ, y ahí tenemos un cuadrado de 4 por 4, ¿no? Para hacer el ejemplo numérico y para que se muestre la diferencia y vamos a dar respuesta a por qué es esta diferencia y eso está sustentado perdón, acá se me copió la hacia abajo, vamos a borrarlo, y me pide la altura y el punto inicial. Entonces altura hacia abajo ahí y también acá para la columna de 30 por 40. Vamos ahora a colocar una viga de hormigón armado y de 30 por 40. Casi me pide el inicio y el fin. Ok, vamos a posicionarnos ahora sí en una vista tridimensional. Le vamos a dar dimensiones de objetos y vemos que está alineado a la dirección mayor los 40, ¿no? Porque vamos a analizar en la dirección del pórtico. Luego vamos a añadir algunas restricciones, por ejemplo, de tipo totalmente restringido en estas dos, que sería de tipo fixed, ¿sí? Está totalmente restringido. Y vamos a aplicar unas cargas sencillas, ¿ok? Vamos a aplicar, por ejemplo, vamos a quitar ya la definición de secciones. En cargas, casos de carga. Ese caso permanente, como saben, en robot le agrega la carga de peso propio, ¿no? Yo voy a aplicar otra carga, carga de análisis, y de tipo viva, bueno, acá es la etiqueta AN, simplemente análisis. ¿Ok? Esa ya no tiene la carga viva y voy a aplicar acá una carga lateral. Vamos a asignar cargas, vamos a aplicar la carga en el nudo y va a estar en dirección X con unos, digamos, 50 toneladas. No sé cuánto vaya a resultar eso todavía. En la dirección X y en la dirección Y también vamos a aplicar una pequeña carga, por ejemplo, bueno, mejor en la dirección Z, en la dirección Y no estamos analizando. En la dirección Z, -10. ¿Ok? Y en el nudo 4 se está aplicando ahí, podemos ver las etiquetas. A ver, ahí está. -50 hacia la derecha y -10 hacia abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en carga de este pórtico. Ahora podemos correr el resultado para ver los resultados de este caso de carga, del caso de carga de análisis. Vamos a ver los resultados ante el análisis. Ya voy a quitar la carga. Vamos a resultados, herramientas, resultados de barras o desplazamientos. Lo de abajo me va a aparecer en tablas, por eso muestro en diagramas. Y mostramos la deformación, ¿no? Podemos colocar algunas etiquetas de texto y tengo que se desplaza 5,479. Pero eso de ahí es quizás bueno, vamos a mostrarlo mejor ahora en tablas porque en tablas debe tener un desplazamiento vertical y un desplazamiento, una rotación. ¿Ok? Entonces vamos a desplazamiento de los nudos. Eso está en centímetros, por si acaso. Ahorita me está mostrando el resultado en centímetros. Entonces ahí tenemos, ¿no? El resultado de 5,517, 5,47 y estos resultados del desplazamiento y el desplazamiento. Esto es, yo solamente quiero por el caso de análisis.
ese nudo y este nudo. Ese nudo 4 y el nudo 6 son los únicos que se desplazan. El 3 y el 5 estarían restringidos, ¿no? Que son de la parte inferior. Ahora vamos a SAP 2000 y vamos a hacer el mismo ejemplo. Creamos un nuevo archivo. Quizá les parezca un problema muy sencillo, pero son a través de los modelos sencillos que nosotros podemos dar respuestas rápidas. Si alguien hace una comparación de un edificio con otro edificio en SAP 2000 y Robot, y luego se les va a hacer más complicado buscar todas las diferencias que puede existir. Por eso es que estoy usando eh, este, este modelo básico, ¿ok? Entonces estamos en unidades también de toneladas metro y vamos a definir 21 megapascales. En toneladas metro, esto es 217,370,0 y el coeficiente de Poisson es 0,2. Con eso tenemos los mismos 90.000,8, pero acá, como está en toneladas metro, por 10. Esto de acá en realidad no nos interesaría porque no estamos haciendo diseño todavía. La única data que nos importa es esto. Y esto tampoco lo vamos a usar. Entonces le damos OK, OK y definimos la grilla, ¿no? El otro problema era de dimensiones de 4 y vamos a tener acá en X4. En Y solamente necesitamos una grilla y en Z necesitaríamos dos grillas también con la ordenada 4. Le voy a bajar esto a punto 8 y le damos OK y OK. Solamente necesitamos una ventana gráfica. Y ahora vamos a definir las secciones. En las secciones vamos a agregar una nueva de tipo concreto, rectangular, y vamos a agregar una sección general, le voy a llamar, ¿sí? Porque en realidad no hace diferencia para vigas o columnas en este caso. Sección de 30 por 40, en donde tendría que el ancho va a ser punto 30 y el alto va a ser punto 40, ¿sí? Reforzamiento no interesa si va a ser indicado como viga o columna y no estamos cambiando las propiedades de ningún tipo, ¿ok? Acá está dejando, como siempre, en cualquier análisis, lo dejamos por defecto. Y ahora nos posicionamos en XZ y dibujamos el pórtico. Un punto acá, punto acá, punto acá y punto acá. Ok, tenemos este pórtico y estos dos nudos en la parte inferior deben ser restringidos. Y ahora en este nudo de acá hay que definir un estado de carga, para el cual también voy a definir un estado de tipo análisis, que va a ser de tipo viva, que no considera la carga muerta. Asignamos una carga en ese nudo, en la carga de análisis, en X era 50 y en Z era -10. Esto con la finalidad de usar el grado de libertad axial de la primera columna. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, y esto también lo voy a analizar. El caso modal y el caso muerto también se está analizando, pero no me interesa comparar esos resultados todavía. Y lo voy a guardar en el escritorio en una nueva carpeta de comparación SAP Robot. ¿Ok? Y lo guardo con el nombre modelo. Por si alguien no quiere esos resultados, lo vamos a compartir esa carpeta. Muy bien, ya se corrió. Entonces, acá en resultado lo que tenemos es un desplazamiento, por ejemplo, por la carga de análisis que estamos estudiando. Un desplazamiento de 5,67 centímetros, 5,67 y en la vertical de 3 por 10 a la menos 4 metros, ¿no? Acá también 2 por 10 a la menos 4 metros, 5,67, mientras que en robot teníamos
5.51 y 5.47. ¿Sí? Hay una ligera diferencia, pero ante mayores cargas puede darse una diferencia un poco más grande. Los dos softwares son adecuados para el análisis. En realidad, esa diferencia se debe básicamente a lo siguiente. Cuando nosotros definimos un resultado cuando nosotros definimos un elemento, este elemento hace uso de la matriz de rigidez que el programa tiene de manera interna. ¿Ok? Y esa matriz de rigidez se obtiene en el método de elementos finitos o en el análisis matricial a través de la definición de sus comportamientos y de su deformada. Entonces, esto de acá vendría a ser la representación de la realidad. En la realidad hay dos tipos de flexión que se pueden dar, que una es debido al giro del eje neutro, al giro de la sección, y el otro es debido a la deformada por corte, ¿ok? Imagínense un libro muy grueso, cuando nosotros lo intentamos flexionar, ese libro muy grueso va a experimentar una deformada como esta de acá, que es una deformada por corte principalmente, ¿sí? Por esfuerzos de corte, y eso de acá se presenta en elementos muy gruesos, mientras que esta de acá se presenta en elementos esbeltos, que es la deformada por flexión, deformada por corte. En esto se plantean dos teorías. Se plantea la teoría de Euler-Bernoulli, que menciona que las secciones se mantienen perpendicular al eje neutro antes y después del giro. Y la otra, que es la teoría de Timoshenko, en la cual a la deformada se agrega las deformaciones por corte. ¿Ok? Entonces, debido a eso, suceden las diferencias en las matrices de rigidez. Vean, la deformada de Bernoulli vendría a ser estas líneas punteadas de rojo, y la deformada de Timoshenko, ante un mismo estado de cargas, vendría a ser las líneas de azul. Antes de seguir analizando la matriz de rigidez, podemos ver, ¿no? La deformada de SAO 2000 es 5.67 y la deformada L es 5.51. Bueno, les digo directamente, SAP 2000 usa la teoría de Timoshenko, usa esta teoría de Timoshenko, la línea azul, y Robot Estructura usa la teoría de Euler-Bernoulli. ¿Cómo lo podemos comprobar? Haciendo un cálculo de las matrices de rigidez. Esto de acá es la matriz de rigidez del elemento viga ante la teoría de Euler-Bernoulli, que es la que más conocemos, y esta de acá es la teoría de Timoshenko, que es que es la que se ha mostrado menos quizás, y se puede obtener, por ejemplo, esta de acá la saqué del libro de Aslan Kazimali en análisis matricial, ¿sí? Ahí pueden ver en el capítulo 9. Entonces, esto de acá en realidad tiene solamente 2 grados de libertad, ¿no? Nos faltaría el tercer grado de libertad, que sería la axial, pero en la axial no interviene la flexión en realidad. Y la flexión se ve en conjunto de estos dos estados. ¿Ok? Bueno, acá ya estaba haciendo algunos cálculos, por ejemplo, el valor de E, el valor de I, la altura o longitud, el módulo de corte, este factor Fs, por ejemplo, para la viga de Timoshenko, depende del tipo de sección y estamos usando una sección rectangular y vamos a usar 1.2. Y con eso hay un valor de beta sub s, que es 12 más 12 por el valor del módulo de elasticidad, por la inercia, por ese factor de forma en realidad Fs, dividido entre el módulo de corte, dividido entre el área, me faltó por ahí una celda para el área, la voy a colocar acá, y dividido entre la longitud del elemento al cuadrado. Bueno, la longitud de todos los elementos son 4, por eso por practicidad le di la misma longitud, la longitud del elemento al cuadrado.
¿sí? Acá me falta colocar el área y el área que estamos usando es 0,30 por 0,40 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ese factor resulta ser adimensional, ¿ok? Y con eso calculamos un factor de HEI entre 12 cubo, que vendría a ser el primer término, 12 EI entre L cubo entre 1 más beta sub S. Acá está, 12 EI entre L al cubo entre 1 más beta sub S. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no considero las deformaciones por corte? El beta sub S tendría que ser cero, ¿no? Si eso se hace cero, si el beta S se hace cero, resulta que toda la matriz se convierte solamente en la matriz de Bernoulli. Si le ponemos acá cero, vean cómo cambia ese 1520 a 1630. La matriz de rigidez se hace un poco más, el valor se hace un poco más robusto, lo cual reduce las deformaciones. Y por eso es que en Euler-Bernoulli de, de robot tenemos menor desplazamiento. Vamos a hacer otra comparación. Perdón, 12. Vamos a hacer la comparación total en realidad de la matriz de rigidez con los software. Estoy calculando el primer término, vamos a calcular el segundo término, que sería 6EI, 6EI entre L cuadrado o H cuadrado. ¿Ok? Vamos a ponerle H cuadrado, que sería, el segundo término sería 6 más 6 por L, más 6 por L, por E por I, por E por I, entre L al cubo, H al cubo, y otra vez entre L, entre ese mismo factor, ¿no? Entre 1 más beta S. ¿Sí? Tenemos ese valor ahí. El término de acá va a ser el mismo con valor negativo o positivo en algunos términos, y este de acá va a ser el cuarto término. Me va a faltar este de acá y este de acá que son distintos. Entonces, voy a calcular este de acá, que sería 4. Vamos a ponerlo como es. Es este, vamos a llamarlo un término tercero y un término cuarto. El tercer término va a ser L cuadrado, L al cuadrado, por 4 más beta S, 4 más beta S por EI, por el término exterior, por EI, entre L cubo, L al cubo, perdón, entre 1 más beta S. 1 más beta S. ¿Sí? Ahí tenemos el tercer término que sería este de acá, L al cuadrado por 4 más beta S por E por I entre L al cubo por 1 más beta S. Y el cuarto término que vamos a tomar va a ser este de acá. Solamente hay 4 términos en toda la matriz de rigidez en realidad. Por ahí hay positivos, negativos, pero solamente hay 4 términos, ¿ok? El cuarto sería igual al anterior, ¿no? Vamos a copiarlo, es bastante parecido. Solo que ahora es L cuadrado y en lugar de ser 4 va a ser 2 menos. 2 menos beta S y todo lo demás sigue igual. EI, L cubo, 1 más. ¿Ok? Ya tenemos los 4 términos y vamos a formar la matriz de rigidez. Pero en la matriz de rigidez total voy a agregar estos términos de acá. ¿Sí? Bueno, para hacer en realidad, vamos a hacer la matriz de rigidez del sistema y quizás muchos ya saben del ensamblaje de matrices para resolver esto directamente, que solamente tenemos 6 grados de libertad. Para eso bueno, acá quiero hacer un poco de comentario del ensamblaje de la matriz, que en realidad tenemos esto, ¿no? Tenemos 3 elementos y cada uno de estos tiene sus grados de libertad locales. En el caso del elemento 2 es muy particular porque sus grados de libertad serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esos justamente están relacionados a los grados de libertad globales. En este nudo tenemos 1, 2, 3 grados de libertad. Y en este nudo sería el grado de libertad 4, 5 y 6, porque los nudos de la parte inferior están restringidos, ¿no? No hay más nudos. Tenemos esos 4 y comenzamos a contar en este. Entonces, toda la matriz de rigidez del elemento 2 pertenecería a la matriz de rigidez global. En el caso de los otros dos, de los otros dos elementos, tienen grados de libertad
locales como 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, y en este caso también 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, pero estos de acá ya nos estarían 4, 5, 6, 4, 5, 6 también. Estos dos de acá solamente aportarían a la matriz de rigidez global a través de del aporte de la rigidez extrema, ¿no? A través de un ensamblaje, que vendría a ser esta última parte de la matriz de rigidez, vendría a añadirse a la matriz de rigidez global. Esta última parte de cada elemento se vendría a añadir a la matriz de rigidez local. Pero para añadirla hay que hacer también un cambio porque esto de acá está en coordenadas locales. Entonces, ya estaba avanzando algo de eso. Y acá, por si acaso, para la primera parte del video había un error, estaba al cuadrado, tiene que ser al cubo, ¿ok? Entonces, esto de acá es la matriz de rigidez del elemento en coordenadas locales y está calculado acá, ¿sí? Ahora, esa matriz de rigidez hay que rotarla con una, una matriz de transformación que tiene esto de acá, que básicamente está en función de los cosenos y senos de la matriz. Bueno, para ser más exactos, vendría a ser lo siguiente, ¿no? La matriz de transformación vendría a ser el ángulo, vendría a estar afectado del coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta, acá 1, acá coseno de teta, lo mismo, seno de teta, negativo, seno de teta, coseno de teta. 1 y todo lo demás 0. ¿Ok? Esta de acá vendría a ser la matriz de transformación de un elemento frame en el plano. ¿Ok? Donde teta vendría a ser la inclinación del elemento frame de los ejes locales respecto a los ejes globales. Entonces, ese vendría a ser teta. En el caso de este elemento, teta va a ser 0 y en el caso de este elemento, teta es 90. Teta en este caso es 90, por lo cual acá calculamos dos veces la tangente dos veces el arco cuya tangente sea 1, que es 45 por 290 en radianes 1,57. Acá está convertido en sexagesimales y acá se toma la matriz de rigidez, ¿no? Perdón, la matriz de transformación. Entonces, esta matriz de transformación me sirve para los elementos verticales. Y acá está ya el producto de la matriz de rigidez para la columna y para la viga. Para las columnas vendría a ser el de la viga multiplicado por esta matriz de transformación de la siguiente manera. La matriz de rigidez vendría a ser ese factor C por la matriz de rigidez en coordenadas locales por la matriz C transpuesta. ¿Ok? Así tenemos la matriz en coordenadas globales. ¿Ok? Resulta ser esto de acá, que si observan es la misma matriz de la parte superior, solo que se han cambiado la columna 1 y la fila 1 y algunos signos por ahí. ¿Sí? Por ejemplo, acá es -267, el de acá pasó al segundo término y el de acá pasó al primer término. Bueno, con eso vamos a calcular la matriz de rigidez total, que como les dije, todos los términos llevan el de la viga. Todos los términos ya llevan el de la viga, pero hay algunos términos donde tenemos que añadir el aporte de las columnas, que son, por ejemplo, estos de acá. En estos tres se le añade los últimos tres de la columna, debido a esto, ¿no? De que los últimos tres de la columna están relacionados a los primeros grados de libertad globales. Y acá también, los últimos de la columna están relacionados a los últimos de los globales. Entonces, en estos tres y en estos tres se les ha añadido las últimas tres filas y columnas de la matriz de rigidez de la columna. Eso, y también hay otras rutinas para hacer ensamblaje de matrices, pero yo en este caso lo quiero hacer un poco manual, ¿sí? Entonces, con eso podemos calcular los desplazamientos, porque ya tenemos la matriz de rigidez del sistema, que es de 6 por 6 para estos 6 grados de libertad globales, ¿sí? Para estos 6 grados de libertad globales, y el vector de fuerzas aplicadas vendría a ser esta, ¿sí? El vector de fuerzas aplicadas vendría a ser 50 en el grado de libertad 1 y -10 en el grado de libertad 2. Y nosotros resolvemos esta ecuación, ¿no? K por U igual a F, donde U vendría a ser K inversa
por F. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que el desplazamiento vendría a ser K inversa, este K transpuesta inversa, más el producto, M mul, el producto de la inversa, M inversa de esta matriz, punto y coma, multiplicado por el vector de fuerzas. ¿Sí? Cerramos, le damos Enter, y para cambiar el vector hay que seleccionar 6 celdas, F2 y Control Shift Enter. Ok, ahí tenemos el resultado del producto de K inversa por F, donde esto vendría a ser el vector de desplazamientos, ¿no? El vector de desplazamientos considerando deformaciones por corte, que vendría a ser el caso de SAP 2000. Si verificamos esto de acá está en metros, vamos a cambiarlo a centímetros o incluso a milímetros para que sea más preciso. Y esto para cambiarlo a milímetros por mil. Por mil, solamente en desplazamientos, en rotaciones vendría a ser igual, ¿ok? En rotaciones viene a ser solamente igual. Igual y acá también igual. Entonces verifiquemos estos tres del primer punto, que es este de acá. Le damos clic derecho, vean, 56.6798, 56.6798, 217, 2. El desplazamiento vertical es este de acá, 0.1732, 0.17319, exacto. Y la rotación es 0.00857, 0.00857. Lo mismo podemos verificar en el otro punto. En este punto de acá, 56.29, 56.29 y menos 0.3265, menos 0.3265 y 0.848, 0.00848 con el siguiente decimal, ¿no? Entonces, podemos ver que la matriz de rigidez de SAP 2000 es una matriz de rigidez que considera deformaciones por corte, teoría de Timoshenko. Mientras que si queremos hacer para la teoría de Bernoulli, vemos que para robot ya no tiene los mismos valores, ¿no? Acá incluso también vamos a cambiar a una unidad de milímetros los desplazamientos. Otros resultados, desplazamientos, le vamos a colocar milímetros y le tomamos unos 5 decimales de precisión. Los ángulos, vamos a darle también unos 4 decimales de precisión. Ángulo y rotación, 4 decimales de precisión. ¿Ok? Entonces nos vamos a desplazamientos y no tenemos los mismos desplazamientos, ¿no? 55-17, donde ya no es igual. Y lo que vamos a hacer es llevarlo a una teoría de Euler-Bernoulli, es decir, colocarle acá el valor de cero. ¿Sí? Con eso los datos cambian y ahora tenemos estos datos de resultados. 55.1738, 55.1738, 0.1745, 0.17454 y 0.00857, 0.0084. En el siguiente punto, 54.7913, 59.741339, 0.3278, 0.3278 y 0.0083, un decimal de diferencia, ¿no? Una microdecimal de diferencia. Entonces, ahora ya saben qué matriz de rigidez usa SAO 2000 y qué matriz de rigidez usa Robot en caso quieran tomar uno u otro. Además de eso, ¿qué podríamos mencionar como alguna desventaja o ventaja? Y es que esto de acá funciona, en realidad la teoría de Timoshenko es un poco más general porque se le puede aplicar a elementos robustos que experimentan deformaciones por corte, como también funciona con buena precisión para elementos esbeltos. En cambio, la teoría de Bernoulli, solamente la de Bernoulli, se puede representar bien elementos esbeltos, pero no representa bien las deformaciones para para elementos robustos, poco esbeltos o de una dimensión mucho mayor a la otra. ¿Ok? Entonces, los dos en realidad son bastante precisos. En realidad, cuando usamos elementos frame también, normalmente tenemos elementos
más esbeltos que cortos, ¿no? Pero por ahí pueden darle alguna ventaja, algún mayor crédito a SAP 2000 por incorporarlo las deformaciones por corte. Ahora, si en SAP 2000 quisiéramos usar elementos de Euler-Bernoulli, podríamos hacer esto. En los elementos, ir a cambiar sus propiedades. En las características propiedades, en deformaciones por corte, les consideramos cero. Y eso va a hacer que las deformaciones por corte ya no se consideren. Y si yo analizo esto de acá, voy a obtener el mismo resultado que en robot, 55-17, 17-45. 55-17, 17-45. Lo mismo que en robot, ¿no? 55-17. Pero normalmente en un proyecto no estamos cambiando cada uno de los elementos a que funcione como el Euler-Bernoulli. Entonces les dejo este pequeño conocimiento adicional para en caso quieran usarlo en alguno de sus proyectos. Y también hay que siempre tomar en cuenta qué estamos usando en los programas, ¿no? No sin antes, me despido no sin antes agradecerles nuevamente a todos los que se suscriben, a todos los que siguen el canal y más aún a los que le dan un like y están compartiendo el contenido. Muchas gracias. Hasta luego.